Uno de los mejores libros que he leído en el último tiempo es Los perros de Tesalónica de Jelaskilsen. Jelaskilsen es considerado como uno de los maestros del cuento corto. Consta de 7 cuentos que suman 105 páginas, editado por Lengua de Trapo, y la traducción es de Cristi Bajetum y Asunción Lorenzo. Su libro Últimas notas de Thomas F. para la humanidad recibió el premio de la crítica en Noruega. Es un libro que también recomiendo leer, sobre todo los cuentos Ajedrez, En la peluquería y Vaya. Había leído este libro hace algunos años y luego, al buscar otro libro de cuentos de Jelaskilsen, me preguntaba si es que podría mantener esa manera de escribir tan potente. Me he llevado una grata sorpresa en Perros de Tesalónica, que se convirtió en mi lectura de noche de deleite y que fui leyendo uno a uno los cuentos, recordando su libro anterior y con la seguridad de que este libro se convertiría en mi nuevo favorito de Jelaskilsen. Los perros de Tesalónica es un libro que cuenta historias cotidianas de un primer mundo noruego, en donde las personas tienen tiempo para gastarlo en bares, pueden irse a tomar varias copas al día, pueden permitírselo, en donde hay un tiempo dilatado sin un quehacer inmediato para resolver los aspectos de la vida cotidiana. Al menos el personaje principal, que son algunos, pero que sí encarnan una cierta figura de unidad, parece tener el tiempo libre y a su disposición, sin que otras preocupaciones como el trabajo y el dinero disturbien esa cotidianidad. En todo el conjunto de cuentos hay unos ciertos hilos que los conectan. Uno de ellos es el voyeurismo. Los personajes desde cierta distancia miran al otro sin que se dé cuenta, y sin decirlo explícitamente se siente cierto placer en ello. En algunos de los relatos, cuando el otro se da cuenta que lo está viendo, pues finge que no lo estaba viendo, y lo dice literalmente Askildsen. Como cuando te avergüenzas y estás viendo a alguien que te gusta. Lo que haces es desviar la mirada. En esa tensión del voyeurismo, en esa tensión de lo que son las apariencias, de lo que hacemos y de lo que realmente pensamos sin decirlo, Jelaskilsen nos introduce un mundo personal. Y aunque son cuentos, es decir, unidades, se los puede leer como en conjunto, es decir, que tienen elementos en común y se repiten de alguna forma las circunstancias. Hay una cierta tensión respecto del tabú del incesto, relaciones fragmentadas o a punto de terminarse, conversaciones que dicen mucho más de lo que aparentan, en donde una relación está completamente acabada, gente que por cotidianidad o por costumbre siguen juntas, pero que hace falta un soplido para que eso se acabe. Y muchas veces el personaje principal, el narrador, suele ser ese detonante que acabe con ese estado de conformidad. La escritura de Askildsen se compone de frases cortas y sobre todo habla en entredichos. Cuando nosotros leemos una frase nos está diciendo mucho más de lo que aparenta, y por ello el lector debe participar en entender lo que pasa en el relato. Se siente la influencia de escritores de la talla de Carver, Hemingway y Salinger. Y esta idea del iceberg, es decir, de los sobreentendidos, de lo que nos dice y de lo que esconde debajo, permite que el lector esté constantemente activo de lo que sucede en el cuento. No creo que sea un autor complejo, pero sí hay que leerlo con cierto detenimiento para disfrutar de su escritura y de los detalles que componen la historia. Una de las características tanto del libro anterior como de este es que los finales queden suspendidos, y la intención, lo dice Askildsen en una entrevista, es para que el lector se quede con ganas de más. Debo decir que a mí me pasó. Cuando terminaba de leer los cuentos, sí, ya era de noche y debía dormir, pero esperaba al otro día para poder leer otra historia. Así que cuando terminé el libro y lo cerré, me quedé con cierta nostalgia porque ya no tendría otros cuentos de Askildsen para leer. Elizabeth es un cuento que nos enfrenta al tabú del incesto. El narrador llega a casa de su hermano y se siente atraído por su cuñada. Se lo siente solo, se lo siente en busca de ese apego, de ese interés en alguna mujer que será la cuñada, con quienes tendrán algunos aspectos en común. El interés de él está claro hacia ella, aunque sin decirlo explícitamente, pero el de ella no queda expuesto con certeza. Será trabajo del lector interpretar las señales y ver si es que esto es así. Sin decirlo, sentimos que la relación del hermano con la cuñada está fragmentada. Y se siente porque los intereses de ella son diferentes a los del hermano. En cambio, el narrador tendrá afinidad con los intereses de ella. Por ejemplo, con un jardín que ella lo cuida y que él se acercará también a atar las ramas para proteger la planta de la lluvia, y también se comerá un fruto, siendo una referencia al jardín del Edén. La situación del espacio es clara. El bar, en la estación de trenes, un sitio de tránsito, la casa y el jardín. El hombre será expulsado del jardín
por el hermano, que viene a representar la figura del padre del jardín donde comió el fruto prohibido del tabú del incesto. Al final el hermano le solicita que se vaya y al otro día le dejará una carta que no sabemos si es que lo dejó él o la cuñada, es decir, un juego de espejos y apariencias, en donde los entredichos están ahí y los completa el lector. El cuento que da nombre al libro Los perros de Tesalónica recuerda mucho al Gato bajo la lluvia de Ernest Hemingway. Les dejo por aquí el video en donde pueden verlo. Y abajo en la descripción del video el link para que lean Elizabeth. Así que recomiendo leer Los perros de Tesalónica. ¿Cuál libro me recomendarías tú?